Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Gloria al Señor que Él nos ha regalado. Les saludamos una vez más desde mi casa, su casa. Con buenas noticias, mis hermanos. La palabra del Señor siempre es buenas noticias. El mundo, lo hemos mirado en esta semana en caos. Eso no voy a hablar de las noticias. Para eso están los noticieros. Yo voy a hablar del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y que hay esperanza en Jesucristo nuestro Señor, y que es verdad que los días son malos, mis hermanos, y eso debe de ayudarnos a buscar más de Dios. Gloria al Señor. Por eso estamos aquí abriendo su palabra y aprendiendo, ¿verdad?, de Él, para crecer ese milímetro espiritual que deseamos crecer cada mañana. Vamos a leer nuestros versos de partida. Capítulo 23, que comenzamos la semana pasada, nos quedamos en el verso 11. Vamos a continuar terminando ese capítulo y vamos a comenzar la introducción del 24, y si Dios lo permite, la semana próxima culminamos con el libro de Josué. Gloria al Señor. Un libro que ha traído mucha bendición a nuestras vidas, como toda su palabra. Gloria al Señor. Vamos a leer su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así. 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclados con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os servirán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hasta ahí vamos a leer. Gloria al Señor. Oremos pidiendo la ayuda del Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, exaltamos y bendecimos tu poderoso y santo nombre, Señor bendito. Al que está sentado en el trono en esta mañana, y al Cordero damos honra, gloria, adoración, exaltación, tributo, adulación, honor y gloria, porque solo tú la mereces, maravilloso Dios. Nos acercamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, para agradecer tu bondad, Señor, tu misericordia. Tú eres el hacedor de maravillas, Señor del cielo. Hemos visto cada día tu mano poderosa, Señor, y la miraremos aún. Padre, por eso pedimos en esta mañana que quites todo lo terrenal, Señor amado, y envíes lo espiritual, maravilloso Dios, para que nos gocemos en tu palabra. Padre, enviamos bendición a donde se encuentre, Señor del cielo, la familia en Cristo, Señor. Si hubiera alguno enfermo, alguno triste, necesitado, Señor del cielo, tú lo levantes, Padre Santo, lo sanes para la gloria de tu nombre, Señor mío y Dios mío. Padre, porque tu palabra nuestra presa, Señor mío y Dios mío, hay bendición, Señor del cielo, y declaramos bendición sobre los hogares, maravilloso Dios. Siga fortaleciendo a su iglesia, Señor bendito, ahí donde se encuentra, maravilloso Dios. Ahora, Padre, te entregamos el tiempo, Espíritu Santo, pedimos que seas tú una vez más el que tome control desde principio a fin y nos enseñe tu palabra, en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Gloria al Señor. Continuamos con la historia del pueblo de Israel, mis hermanos. Reconozco que la historia no es muy llamativa para muchas personas, pero sí le voy a pedir, mis hermanos, que si usted toma bien escuchar alguno de estos estudios, lo escuche desde principio a fin, mis hermanos. No podemos, ¿verdad?, basar la información en 2 o 3 palabras. Muchas veces me saca usted de contexto porque no escucha el resto de la enseñanza. Pero
hay bendición en estudiar su palabra, gloria al Señor. La semana pasada estudiamos el capítulo 22, mis hermanos. En lo personal, yo no había estudiado ese capítulo. Fue un capítulo que trajo bendición a nuestra vida, ¿verdad? Se llamaba El altar junto al Jordán. Este es un capítulo que nos enseña a no juzgar a la ligera, a no asumir, gloria al Señor, porque no podemos saber las intenciones o el motivo de otra persona, mis hermanos. Solamente es Dios el que conoce los pensamientos, y muchas veces nosotros, mis hermanos, juzgamos sin conocer toda la información completa. El mensaje para nosotros es que reservemos el juicio hasta no tener toda la información, porque podemos cometer errores o podemos contristar, ¿verdad?, a las personas porque no podemos leer las intenciones de su corazón. Esa fue la enseñanza para nosotros la semana pasada. Ahora, los príncipes interpretaron la hechura de ese altar, del cual estudiamos al otro lado del río, como rebeldía o principio de idolatría, pero gracias a Dios que dieron la oportunidad de explicar, mis hermanos, que ese altar se había levantado como un monumento y un testimonio para las generaciones futuras, para prevenir la discriminación, mis hermanos, porque más adelante los de este lado del río podían decirle a los hijos del otro lado del río que no eran parte del pueblo de Dios. O era una prevención para el futuro, y le pareció bien a los príncipes la hechura de ese recordatorio, y le llamaron a ese monumento que quiere decir testimonio, y así regresaron ellos contentos a sus ciudades, cada uno de ellos a sus ciudades. Ahora, también comenzamos la semana pasada el capítulo 23, en el que Josué comienza su discurso de despedida y comienza dirigiéndose primeramente al liderazgo, a los príncipes, a los sacerdotes, a los gobernadores, a los oficiales, ¿verdad? A ellos está dirigiendo. Exhortación al pueblo. Va a exhortar al pueblo, pero primero convoca al liderazgo para darles sus últimas instrucciones, gloria al Señor. Y a este punto han pasado 15 años del momento en que llegaron a la tierra prometida. 7 años estuvieron conquistando la tierra, y tenían 8 años ya habitando en la buena tierra cuando Josué los convocó a esta reunión. Primero el liderazgo, y enseguida, al comenzar el capítulo 24, va a incluir a toda la nación entera para dar su último discurso de despedida, gloria al Señor. Y comienza el capítulo con la declaración, ¿verdad? El capítulo 23, que Josué era ya viejo y avanzado en años, ¿verdad? Y esto yo lo veo a Josué hablando en honestidad, mis hermanos, reconociendo que estaba ya avanzado de edad, estaba llegando a sus 110 años, ¿verdad? Y hay muchas veces que las personas no hablan negativamente, hablan lo que se llama la confesión positiva. Josué, ¿por qué estás diciendo que estás ya viejo? Tienes que hablar positivamente y decir que estás joven, mis hermanos, y eso es mentira. Cuando nosotros, la edad es algo que no podemos evitar. Los años van transcurriendo, los años van pasando y van dejando sus huellas, o en realidad Josué es realista y está declarando la realidad. Posiblemente está ahí con su voz quebrantada, apoyándose en su bastón, porque los años lo han alcanzado, pero está siendo realista. Muchas veces las personas se encuentran enfermas, tienen dolencia, pero quieren confesar que están bien, y es una mentira. Porque si el dolor está presente, tienes que decir, me duele. Si estás avanzado en años, tienes que decir, pues estoy ya viejo. Y él está siendo realista, y no hay nada malo en que Josué declare que estaba de una edad avanzada, ¿verdad? Siendo realista. Y por eso, porque él sentía que su partida estaba cerca,
convocó, dice ahí, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado de años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué les recuerda la fidelidad de Dios hacia ellos. Les dice: por vuestra causa Dios ha peleado por vosotros. Mis hermanos, ¿y cuántas veces no hemos visto el favor de Dios en nuestra vida y otros han sido bendecidos a causa de nosotros, mis hermanos? Porque el poder de Dios está con nosotros. Déjenme decirle un ejemplo pequeño. Cuando mi hijo Yashua estaba en la universidad, había una clase de física un poco difícil para todos los estudiantes. Estaban teniendo problemas en pasar esa clase. Mi hijo había logrado pasarla con una baja calificación, no era aceptable. Sin embargo, Dios en su misericordia, esa clase era necesaria para seguir al siguiente semestre. Y los que no la pasaran no podían proseguir al siguiente semestre. Era algo difícil. Pero en oración, mis hermanos, pidiéndole al Señor, porque Él es el dueño de todo, oramos y el Señor hizo una obra especial. Anularon esa clase de física que era tan difícil, dejó de ser un requisito para pasar al siguiente semestre. Y ahí en la clase de mi hijo había muchos jovencitos que venían del Medio Oriente, ¿verdad? Muchos de ellos no son creyentes. Sin embargo, ellos fueron bendecidos a causa de mi hijo, de un joven que pidió al Señor que le hiciera ese favor, y Dios lo hizo. ¿Cuántos no han sido bendecidos por amor a los siervos del Señor? Gloria a Cristo Jesús. Él les está recordando las bendiciones que han recibido de parte de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por causa de ellos. Los ha bendecido en gran manera, gloria al Señor. Y Josué usa esta declaración como base para su discurso y para así poder animarlos a serle fiel a Dios. Dios ha sido fiel con vosotros, ahora respóndanle al Señor y ustedes sean fiel con Dios. Dios ha sido bueno, pues ahora mostremos, mis hermanos, gratitud hacia el Señor, gloria al Señor. La esencia del capítulo 23 es la fidelidad de Dios. Y cuando lleguemos al capítulo 24 va a ser el servicio para el Señor en integridad y en honestidad, gloria al Señor. La semana pasada comenzamos con la exhortación a esforzarse, no poquito, mucho, en guardar la ley de Dios, mis hermanos. Para honrar al Señor, para honrar su palabra, es necesario esforzarse mucho, gloria al Señor. Y la recomendación también es a abstenerse o apartarse de la idolatría y a no emparentar con las naciones que se encontraban en aquel lugar, y lo leímos en los versos de partida, mis hermanos, como Él les dice que ellos habían recibido su tierra por heredad, pero aunque habían conquistado desde el Jordán hasta el último extremo del país, aún había quedado gente en esa región, y los delega a cada tribu que ellos se encargaran de eliminar y de echar fuera a esta gente, porque si los dejaban, más adelante esta gente iba a ser una piedra en su zapato, una espina en sus costados, les iban a causar grandes problemas, mis hermanos. Y muchas veces creemos que la minoría no importa, pero hacen ruido y terminan siendo una piedra en el zapato. Déjenme decirle, mis hermanos, que en el país el 2% es homosexual. Sin embargo, usted está mirando cómo están agarrando terreno. El 4%, en el país es homosexual. Sin embargo, son más ruidosos y están imponiendo su voluntad. Estamos mirando cómo las leyes están cambiando drásticamente, aún en lo que se refiere
al género masculino y femenino. Ahora han venido a imponer otros géneros que la Biblia no respalda, gloria al Señor. Les decía mi esposo, cuando Rusia se hizo socialista o solamente había un 6% apoyando esa idea. Sin embargo, ese 6% ganó y cambiaron la nación entera. No podemos, mis hermanos, aquí lo que les está diciendo Josué, no pueden ignorar a esta gente que se ha quedado atrás en el país, porque si la dejan, si la ignoran, aunque sea una minoría, aunque sea un porcentaje pequeño, llegará a causarles grandes y serios problemas en el futuro, gloria al Señor. La recomendación era buena, y no olvidemos, mis hermanos, que el Señor estaba tratando de preservar una semilla santa. Les está prohibiendo casarse, ¿verdad? Dar sus hijas en casamiento. Leemos el verso 11. Dice, guardaos pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Amén. Que nada ocupe el lugar que Dios tiene en tu corazón. Guárdate de que nada más ocupe ese lugar en tu corazón, sino solamente Dios. Dice, porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de estas naciones, ahí quedaba algo, que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas en matrimonio, si intercambiar en sus hijos y sus hijas, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Si las ignoras y las dejas ahí Dios las va a dejar, ya no las va a remover, porque están siendo rebeldes a la orden de Dios, ¿verdad? Si los dejan, llegarán a ser un grande problema y serio problema, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué los reta a amar al Señor, apartándose del mal y separándose del paganismo y de los paganos que se encontraban en aquel lugar. No podían hacer amistad con ellos, mucho menos emparentar con ellos, y si los dejaban, a la larga iban a ser un problema en medio de la nación. Ahora, sírvele, le dice a Dios, de todo tu corazón, con un corazón completo. Y si amamos al Señor, entonces le vamos a servir también de todo nuestro corazón. Respondemos al servicio de Dios en amor, gloria al Señor. La idea es, yo le sirvo al Señor porque lo amo. Esa es la motivación, mis hermanos, del esclavo voluntario, y eso lo estudiamos anteriormente en la palabra del Señor. El siervo o el esclavo voluntario le servía a su amo por amor. Llegaba el tiempo en el cual él podía ser libre. Le había servido por 6 años, venía el año 7º. Era el momento también de él tomar una decisión. Pero él hacía una evaluación y decía, mi amo es bueno, con mi amo yo tengo techo, comida, abrigo, aún cariño porque me trata bien. Yo no quiero ser libre, voluntariamente yo quiero declarar que quiero seguir trabajando para él. Entonces el dueño traía al esclavo, lo llevaba a la puerta de madera, y ahí clavaba su oído y quedaba la señal de que había sido un siervo voluntario en la puerta, más aparte ponía un zarcillo en su oído de oro, el cual significaba que era un siervo voluntario. Estaba ahí porque amaba a su Señor y quería seguirle sirviendo voluntariamente. Esta es la idea también. El Señor quiere que le sirvamos por amor, voluntariamente. Y Dios ha sido más que bueno para con nosotros, mis hermanos. Un Padre que nos ha dado todo. No nos ha hecho falta techo, abrigo, salud. Él está en control de todos nosotros
Por eso debemos de servirle voluntariamente, gloria al Señor, así como este siervo servía a su amo voluntariamente, gloria al Señor. Y esta debe de ser nuestra motivación, mis hermanos, en el servir a Dios, movidos en amor, así como Pablo lo declaró en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor a Cristo el que nos motiva a servirle al Señor, gloria a Dios. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, mis hermanos. Nuestro servicio voluntario al Señor, porque reconocemos el sacrificio tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Y esta es la esencia del mensaje de Josué. Sírvanle al Señor con alegría, con integridad, y en amor, gloria al Señor. Y este es el verdadero motivo, mis hermanos. Dios solamente recibe el servicio que es dado en amor, con gusto, sin que nos cueste, no a la fuerza. Este es el servicio que Dios recibe, porque también mismo Pablo agrega que si diéramos nuestro cuerpo para ser quemados en la hoguera y no tenemos amor, de nada nos sirve. Mucho sacrificio, mucha obra, mucho trabajo, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, dice la palabra del Señor. Nuestra motivación en servir a Dios debe de ser en amor. Y este es el consejo y este es el mensaje de Josué: servirle al Señor con amor y con todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Verso 14 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. En pocas palabras, pronto voy a morir. Él está ya prediciendo su muerte, o presiente, mis hermanos, que ese momento, ¿verdad?, está cerca para él. Dice, así como Pablo también llegó a ver que su momento estaba ya cerca, y en 2 de Timoteo 4:6 dice, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, mis hermanos. Ahora, también nosotros debemos de ser realistas, que un día también vamos a decir que nuestro tiempo está ya cercano. Y llega una edad, mis hermanos, en que no podemos evitar sentir o ver señas en nuestro cuerpo de la mortalidad. Ya todo empieza a doler, empiezan a hacer falta las facultades, se termina la agilidad y podemos ver nuestro cuerpo que está cambiando drásticamente, y no podemos mentirnos, mis hermanos. Esa es una indicación que nos estamos acercando al final, que no somos inmortales en este cuerpo, hablando físicamente. Esto es también la manera en la cual Josué estaba diciendo o sintiendo que ya se estaba acercando a los últimos días de su vida. Su cuerpo se lo indicaba, ¿verdad? Él mismo está declarando que era ya viejo, gloria al Señor. Dice, reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Reconozcan que no ha fallado la palabra de Dios. Ustedes saben esto, que Dios ha cumplido todas sus promesas. Todito lo que Dios les prometió que iba a hacer por ellos, lo hizo. Prometió que los iba a libertar de Egipto, los sacó de Egipto. Le prometió a Abraham la buena tierra. Fueron a Egipto, de ahí los sacó el Señor y los llevó a ese lugar donde ahora están morando en paz y en seguridad. Gloria al Señor. Dios es bueno.
Amén. Dios ha cumplido todo lo que ha prometido, Dios no ha fallado. Una vez más, la base de su exhortación es Dios es fiel, por tanto, les exhorto a serle fiel al Señor. Esa es la esencia de su mensaje, dice el verso 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. En otras palabras, Dios es fiel a sus promesas, a su palabra. Dios prometió que si tú le amas y le sirves, Él te va a bendecir. Y si guardas su pacto, sus mandamientos, serás bendecido abundantemente. Pero también Dios ha prometido que si lo abandonas, que si le sirves a otros dioses y abandonas sus mandamientos, te vendrán también las maldiciones que Dios ha prometido que te vendrían. Cuidado, mis hermanos. Si estas palabras, cuando hablamos de la fidelidad de Dios para el Hijo de Dios, es una grande bendición. Pero si aún no eres hijo de Dios y no estás en la voluntad de Dios, créemelo que también todo lo que Dios ha hablado, así también vendrá. Dios guarda su palabra para bien o para mal, para bendecir o para maldecir. La fidelidad pasada de Dios es un testimonio a su fidelidad futura. Podemos ver al pasado, mis hermanos, al Antiguo Testamento, a su palabra, y Dios no ha dejado caer su palabra en tierra. Todo lo que ha predicho, todo lo que ha profetizado, todo lo que ha hablado, se ha cumplido al pie de la letra. Si se ha cumplido para bendición, también se va a cumplir para maldición. Jesucristo nuestro Señor declaró: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aún quedan muchas cosas por cumplir, mis hermanos, pero no crea usted que Dios se va a detener. Lo que ha hablado va a tomar su curso. Las profecías que aún no se han cumplido van a ocurrir. El Señor prometió que regresaría, el Señor volverá por su iglesia. Gloria a Cristo Jesús. Sus promesas no tardan, mis hermanos. Dios está justo a tiempo, no viene tarde. Mire a su alrededor y mire cómo está el mundo. Mire a su alrededor y usted va a poder mirar parte del libro de Mateo 24, donde está profetizando, el 25, el fin de los tiempos, las señales antes del fin. Pestes están en medio nuestro, terremotos, guerras y rumores de guerras, el pecado, la maldad se ha multiplicado, casándose y dándose en casamiento, construyendo, todas esas señales están en medio nuestro. Dios no está tarde, como a veces creemos. Dios está justo a tiempo y su palabra se cumplirá así como Dios la habla. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Es que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está tarde, no viene tarde. Está esperando que la humanidad se vuelva a Él, gloria al Señor. Y ya miramos principios de dolores, pero aún la gente sigue indiferente. Y así como cumplió su palabra en el pasado, así continuará cumpliéndose en el futuro. Dios es fiel y lo que ha declarado ocurrirá. Y Josué está declarando, es una bendición que Dios guarda su palabra mientras guardemos nosotros su palabra también. Gloria al Señor. 16 dice: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado. Al igual que Moisés, Josué observa este pueblo y lo ha observado en estos 40 años.
los miró actuar cuando les sobrevino pruebas. Y Él sabe, Él está anticipando que este pueblo va a fallar. Dice ahí, dice, si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. O si se descuidan, si se entregan a la idolatría, si desechan la ley de Dios, pronto vendrán otras naciones y también los expulsarán de esa buena tierra. En pocas palabras, Josué también está profetizando su caída, que más adelante, ¿verdad?, estas naciones que dejaron ahí los harían tropezar en la idolatría. Ahora, recordamos que en el capítulo 32 de Deuteronomio, donde estudiamos el canto de Moisés, ese canto, mis hermanos, lo compuso en un día. Dios le dio la orden a Moisés, le dijo, quiero que compongas un canto en este día y se lo enseñes a todo el pueblo. Y en ese canto, mis hermanos, estaba escrita la historia de Israel y las consecuencias del pecado. Era un canto que estaba diseñado para concientizarlos de la maldad que habían hecho, para que cuando se encontraran en cautiverio, volvieran a recordar la lírica de ese canto, los versos de ese canto, y se dieran cuenta que Dios es fiel, que así como prometió bendecirlos, ahora a causa de su maldad se encontraban cautivos. Cuando cantaran ese canto, reconocerían que Dios es fiel y que ellos fueron los que le fallaron. Gloria al Señor. Muy a menudo queremos culpar a Dios de nuestras calamidades, mis hermanos, pero ya Dios nos ha advertido y una y otra vez las consecuencias de abandonar sus estatutos, las consecuencias de entregarnos a la idolatría, y cuando nos salimos de Él queremos culpar a Dios, pero ahí está la palabra del Señor que nos recuerda que la falla no es de parte de Dios, la falla es de parte de los hombres. Gloria al Señor. Así como Dios dijo a Isaías en el capítulo 45, verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esto no es que Dios creó la adversidad en calidad de pecado, sino en calidad de juicio, mis hermanos. Dios es el que bendice, pero si nos salimos de su voluntad, también las consecuencias nos alcanzarán. Eso es lo que les está inculcando en el corazón Josué, lo que está haciendo, concientizándolos en permanecer fiel al Señor. Dios ha sido fiel contigo, seré fiel al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Comenzamos con el discurso y despedida de Josué, capítulo 24. Dijimos anteriormente que en el capítulo 23, el discurso del mensaje de Josué es la fidelidad a Dios. Ahora en el capítulo 24 va a hacer el énfasis en servirle a Dios con integridad. Gloria al Señor. Y primero fue dirigido el capítulo 23 al liderazgo. Ahora vamos a mirar que todo el pueblo es convocado. Dice capítulo 24, verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Lo primero, el discurso comenzó para el liderazgo. Estas son las últimas recomendaciones de Josué para el pueblo de Israel. Y los convoca a esta reunión en Siquem, que era el centro de la nación de Israel. Estaba esta ciudad de Siquem,
en medio del monte Gerizim y en medio del monte Ebal. En medio de ellos estaba esta ciudad de Siquem. Y esto es muy significativo que los haya reunido en esa ciudad de Siquem, porque cuando Abraham vino a esta tierra de Canaán, fue ahí en este mismo lugar, en Siquem, en que Dios le prometió que esa tierra sería para él, para su descendencia, porque a él ya no le tocó, pero Dios guardó su palabra y llevó a su descendencia a este lugar. Si leemos Génesis 12:6, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, ahí mismo en Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cuando Dios le dio la promesa, era el cananeo el que se encontraba en ese lugar. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto ocurrió en Siquem, que era el centro de la tierra de Canaán en esos días. Y en gratitud a esa promesa, Abraham le hizo un altar al Señor y ahí le adoró, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham en la tierra de Ur, de los caldeos, que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le mostraría. Y Abraham salió en fe sin saber a dónde iba. Y cuando Abraham llegó a Siquem, ahí el Señor le dijo a Abraham, este es el lugar, ya llegaste a la tierra que yo le daré a tu descendencia. Imagínense, mis hermanos, cuando Dios nos manda a ir a un lugar, pero no sabemos a dónde vamos, pero nos tenemos que parar y mover en fe. Eso fue lo que Abraham hizo. Y cuando llegó al lugar, el Señor le dijo, este es. Tú saliste a la aventura sin saber a dónde ibas, pero ya llegaste a donde yo quería que llegaras. Este es el lugar. Aquí en Siquem le prometió que Dios le daría ese territorio para toda su descendencia. Es ahí, mis hermanos, donde Dios le dio la promesa a Abraham, que ahora Josué los convoca para comprometerlos de nuevo con Dios. Recordarles, ¿verdad?, lo que Dios hizo. Luego, más adelante en la historia, hablando de Abraham, cuando le prometió ese lugar, ahí mismo en Siquem, Jacob reunió a su familia cuando sus hijos mataron a los hombres de Siquem. No sé si se acuerda la historia de Dina, su hermana, ¿verdad?, que la tomó uno de Siquem, actually, se llamaba el muchacho que la tomó o que la violó, se llamaba Siquem, y él quiso reparar los daños, fue a pedir la mano de Dina, pero los hijos de Israel, los 11 hijos, se los chamaquearon, les pusieron trampa, les dijeron circuncídense, y si cuando ya estén circuncidados, entonces sí les vamos a dar a mi hermana y vamos a aparentar. Y al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos de la circuncisión, los atacaron y los mataron. Hicieron un gran mal delante de Dios. Entonces, a causa de ese problema, es que Jacob los reúne en Siquem. Leamos Génesis 35:2, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Recordamos que ahí en Betel él hizo pacto con el Señor. Si voy y regreso en bendición, el diezmo apartaré para ti. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Recordemos que ellos estaban morando en las orillas de Siquem, de esta ciudad que Dios le había prometido a Abraham. Pero cometieron una falta con los moradores de esa ciudad, por la cual tuvieron que salir huyendo y llegaron a Betel, y ahí ofrecieron un altar al Señor, y ahí los exhortó Jacob
y los hizo que renunciaran tanto a sus mujeres como a sus hijos de la idolatría, porque sabemos, mis hermanos, que cuando salieron venían huyendo de su suegro Labán. Raquel le hurtó, le robó algunos dioses a su papá, ¿verdad? Y dijimos que es trágico que a tus dioses te los puedan robar, ¿verdad? Porque quiere decir que no sirven para nada si te los pueden robar. Pero ahí los hizo renunciar y cambiar de estilo de vida, mudar vuestros vestidos. Posiblemente también ya andaban a la moda, ya traían la moda de los de Siquem. Ahí ellos, sin embargo, les dijo: cámbiense de ropa y renuncien a toda esa idolatría. Y ese día renunciaron a la idolatría, y eso ocurrió también ahí en Siquem. Siquem era la ciudad céntrica e importante para el pueblo del Señor. Ahora también Moisés les dio la instrucción que cuando llegaran a la buena tierra, ahí del monte Gerizim y del monte Ebal, pronunciaran de Gerizim las bendiciones y de Ebal, gloria al Señor, las maldiciones. Y el pueblo de Israel estaría parado en el medio de los dos valles. Esa era la ciudad de Siquem. Y eso lo hicieron así, mis hermanos, en el capítulo 8 de Josué. Si usted no se recuerda, pues lo acabamos de estudiar, usted puede ir y puede refrescar una vez más la historia. Pero fue ahí, mis hermanos, de donde ellos tenían que dictar las bendiciones por guardar la palabra. Bendición, si guardan la palabra del Señor, el resultado va a ser bendición, y estas son las bendiciones. Y el pueblo estaba de acuerdo ahí abajo en Siquem y gritaba amén, amén. Luego las otras 6 tribus dictaban las maldiciones, y también el pueblo decía amén, amén, y eso era ahí en medio en Siquem. Ahora es ahí mismo donde Josué los convoca para darle las últimas instrucciones en el centro de la tierra de Israel. Gloria al Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Verso 2. Ahora notemos que aquí Josué es un vocero para Dios. Él está comunicando la voluntad de Dios. Está dándoles ya el mensaje de Dios. Está hablando en primera persona. Ahora ya no es Josué hablando, es el Señor hablando directamente a través de Josué al pueblo de Israel. Y es Dios el que les va a dar la recomendación. Y comienza así: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Comienza dándoles un sinopsis o un pequeño resumen de la historia desde el momento en que Abraham recibió su llamado a salir de su tierra y de su parentela. Les dice, sus padres eran idólatras. Menciona a Taré. Y cuando el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, el padre de Abraham se encontraba en idolatría. Su hermano Nacor se encontraba en idolatría. Y de en medio de la idolatría fue que Dios sacó a Abraham para hacer de él una nación santa, una semilla santa apartada para Dios. Les está recordando su trasfondo. Sus padres, sus antepasados eran gente idólatra. No lo podía negar, y él los está declarando. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Cuando se refiere al otro lado del río, este es el río Éufrates en Babilonia, no se está refiriendo al Jordán. Y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, Abraham terminó en la tierra de Canaán. Y ahí recordamos, mis hermanos, que Sara era estéril, tuvo un hijo con Agar, pero Dios guardó su promesa y le dio a Isaac.
el hijo de la promesa, no el hijo de la carne. Dice, y lo traje desde el otro lado del río, del Éufrates, y lo llevó hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esta es la historia que les está dando en resumen. Verso 4. A Isaac di Jacob y Esaú. Recordamos que Isaac, el hijo de la promesa, tuvo gemelos, y esos gemelos fueron Jacob. A Isaac di Jacob y Esaú. A Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Ser en heredad, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Recordamos la historia, mis hermanos, como a través de una hambruna llegaron a Egipto, donde ya ahí el Señor tenía a José instalado en Egipto, y fue para preservación de esta nación que descendieron allá. Y recordamos la historia, descendieron 70 personas a Egipto para ser preservados. De estar ya en la tierra de Canaán, de morar en la tierra de Canaán, tuvieron que salir y descender a Egipto para ser preservados en esos 7 años que habría hambre sobre toda la tierra. Verso 5 dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Allí en Egipto llegaron en bendición cuando José era un príncipe de aquella tierra, pero ahora eran esclavos en aquella tierra, y Dios les envió a Moisés y a Aarón como libertadores. Conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice. Este es Dios hablando en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí podemos mirar en estos versos cómo Josué les da la historia completa de lo que había ocurrido en su vida, el trasfondo. Descendieron a Egipto, de ahí Dios los sacó con brazo fuerte, con señales y prodigios. El faraón estaba a punto de alcanzarlos en el mar Rojo, pero Dios se glorificó y de ahí los libró. Hundió al ejército de Israel en el mar, y ustedes pasaron en seco. Anduvieron por muchos días, estos muchos días fueron 40 años por el desierto, pero ahí en esos 40 años Dios tuvo cuidado de sus hijos. No les hizo falta nada, su chancla no envejeció, su vestido no envejeció, sino que el pie crecía con el zapato, gloria al Señor. Les hizo llover maná del cielo, les dio agua de la roca, gloria al Señor, y los trajo hasta esta buena tierra, donde ahora se encuentran, gloria al Señor. Es una historia maravillosa, mis hermanos, del pueblo de Israel. Cuando miramos los detalles, no puede el pueblo de Israel tomar crédito por su sobrevivencia esos 40 años por el desierto. No es posible, mis hermanos, que una persona sobreviva 8 días en el desierto sin agua y sin comida, porque la deshidratación del calor del sol, ¿verdad?, cobrará sus vidas. Sin embargo, Dios los trajo con una nube cubriéndolos del sol 40 años. Y en la noche tuvo cuidado de calentarlos del frío, gloria a Cristo Jesús. Aquí está recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos. Verso 8. Y os introduje en la tierra de los amorreos. Ahora ya están aquí, donde dije que iban a estar, están en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo perpetuamente,
y os libré de sus manos. Les está recordando, mis hermanos, que aún de la guerra espiritual Dios los libró, porque recordamos cómo Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam, el brujo o el profeta, para venir y ponerles maldiciones y hechizos al pueblo de Israel. Sin embargo, edificó varios altares. Decía, no, es que de aquí la recepción no está muy buena, y se movía a otro lugar y volvía a sacrificar y a ofrecer ofrenda, pero Dios no le cumplía su hechizo. Por lo contrario, cada vez que él quería maldecir al pueblo de Israel, se convertía en bendición. Dice aquí, por lo cual os bendijo perpetuamente. Les dio una bendición eterna al pueblo de Israel. No hubo agüero ni hechicero que pudiera contra el pueblo de Israel, lo cual es una muy buena noticia para nosotros. Para usted que anda desagradando al Señor con su amuleto rojo, quíteselo, porque al Señor le desagrada. Usted no necesita amuleto, porque su promesa y su palabra es que no hay hechicero ni agüero que tenga éxito contra el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y esto es lo que les está recordando el Señor en ese día, todo lo que Él había hecho por ellos. Y nosotros ya estudiamos todo esto. Esto debería de estar fresco en nuestra mente, gloria al Señor. Dice verso 11, pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Al entrar, mis hermanos, y cruzar el río Jordán, la primera ciudad a la cual ellos se enfrentaron fue a la ciudad de Jericó. Una ciudad amurallada, una ciudad que se encontraba, según ellos, completamente segura. El Señor les entregó esa ciudad. Recordamos que en fe los hizo darle 6 vueltas por 6 días, y al 7º día dieron 7 vueltas, 13 vueltas en total, y el Señor derribó los muros de Jericó y les entregó la ciudad de Jericó. De ahí, mis hermanos, subieron a Jai, y ahí no les fue tan bien a causa del pecado de Acán, pero una vez que arreglaron ese problema y se pusieron a cuentas con el Señor les entregó Betel y les entregó Jai. Luego hicieron alianza con los Gabaonitas, los cuales prontó a otra guerra, porque 5 reyes de los amorreos se unieron para venir en contra del pueblo de Israel, de los Gabaonitas. Los Gabaonitas mandaron 911 al pueblo de Israel: los necesitamos porque 5 reyes se han levantado contra nosotros, y por cuanto ustedes hicieron alianza contra nosotros, están obligados a defendernos. Y llegó Josué con el pueblo de Israel y pelearon contra estos 5 reyes, y el Señor intervino y envió piedras desde el cielo, grandes granizos, y dice la palabra del Señor que fueron más los que murieron por las pedradas del Señor que los que el pueblo de Israel mató a espadas. Dice, yo los entregué en vuestras manos. Historia fresca para ellos. Eso había ocurrido 15 años atrás, que Dios les había dado la victoria de esta manera. Verso 12 dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. No puedes tomar crédito, porque la guerra fue de Dios y Dios fue el que peleó por ellos. Les envié tábanos. Tábanos, mis hermanos, son parecidos a las avispas. Son unos animales de 2 a 3 centímetros, y estos animales atacan a la caballeriza, atacan al ganado, por lo cual, ¿verdad?, estos ejércitos venían bien equipados con caballeriza, con carros y caballos, y el Señor los paró en seco con tábanos, con avispas.
Y mis hermanos, más fresca la historia, ¿verdad? En la guerra de Israel, en Yom Kippur, también el Señor metió avispas en los tanques de guerra del enemigo de Israel y también los abandonaron los tanques, y así fue también como el Señor ayudó a la victoria, o les dio la victoria al pueblo de Israel. Les está recordando, no fue tu brazo fuerte, no fue tu armamento, no fue tu arco, fue simple y sencillamente la mano del Señor la que te dio la victoria. No te olvides, es la mano del Señor, es el poder de Dios el que te dio la victoria, para que no tomen crédito, porque el Señor quiere toda la gloria y a Dios hay que darle toda la gloria. No estás donde tú estás por tus propias fuerzas, es el Señor el que te ha puesto ahí, gloria al Señor. Verso 13, ¿cuánto me queda? Un minuto. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moras y de viñas y olivares que no plantasteis comeréis. Todo lo que tienes se lo debes a Dios. Todas las bendiciones recibidas se las debes a Dios, no son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Y el Señor les está hablando en primera persona. Ahora es Josué el que habla y les dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Vamos a dejar este concepto para la semana pasada. Qué bendición, mis hermanos, están ahí comiendo el pan que ellos nos sembraron, están habitando las casas que ellos nos construyeron, están en ciudades que ellos no edificaron. Acuérdate, todo lo que tienes, Dios te lo dio. Por tanto, sírvele al Señor con integridad de corazón. Esto lo vamos a mirar en el siguiente estudio, para así culminar con el libro de Josué. Gloria al Señor, no se lo pierdan. Oremos en esta mañana. Padre que estás en glorias, excelso Dios, magnífico en santidad, hacedor de maravillas, Señor del cielo, nos deleitamos con tu palabra. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, Señor, recibe toda la gloria, todo el poder, el imperio y la majestad que solamente a ti te pertenece, Señor amado. No nos olvidamos, Señor, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es tuyo, Señor amado. Tú lo has permitido, maravilloso Dios. El crédito es para ti, maravilloso Dios. No fueron nuestros estudios, Señor del cielo. No fue nuestra inteligencia. Ha sido tu mano poderosa sobre nuestra vida. Y en esta mañana te agradecemos de todo corazón, Señor. Y pedimos que tu presencia siga guiando nuestras vidas, maravilloso Dios. Y que nunca nos olvidemos de todo lo bueno y maravilloso que tú has sido para con cada uno de nosotros. Siga bendiciendo a su pueblo, Señor amado, ahí donde se encuentra. Todo esto se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les regale una excelente y bendecida semana. Dios les bendiga.